Hola, bienvenido de nuevo. Soy Alberto Alcocer y quiero darte otra vez la bienvenida a este vídeo en el cual quiero enseñarte cómo llegar a posicionar un post en Google en menos de una semana. Lo primero que te preguntarás es posible si realmente se puede posicionar un vídeo en Google en menos de una semana, o incluso sé que compañeros de profesión de otras empresas están haciéndolo en menos tiempo. Lo cierto es que sí, se puede. Depende de muchos factores, depende de lo que hagas, depende de factores como la autoridad que tengas en tu web, el número de visitas que tengas, pero realmente se puede. Y es una pena porque a día de hoy me estoy encontrando, no solo encontrando por ahí en empresas clientes, sino que día a día nos llegan ofertas de gente, de bloggers, o gente que me vais a permitir que diga piratas, porque no son bloggers, que lo que quieren es escribir contenidos para nosotros y para nuestros clientes. Muchas veces, pues, al 75% de las veces, os diría que yo les pido una prueba, es decir, les pongo una temática, venga, mándame un artículo sobre esto y veamos si sabes cómo funciona. ¿Qué es lo que me encuentro? Que realmente la mayoría no tienen ni idea de posicionamiento. Ahora te voy a hacer este punto que es fundamental. La mayoría, los que sí saben algo de SEO, lo que hacen es repetir 50 veces la misma palabra y palabras. No tienen sentido, hablan de temas difusos. Es decir, hay un auge en este momento de gente que escribe artículos pero que no ofrece resultados. ¿Y qué significa esto? Escribir artículos y no ofrecer resultados. A día de hoy, el blog es una de las mejores armas de captación de tráfico y de consecución de clientes que podemos tener. Por supuesto, acompañado de otras herramientas. Por sí solo el blog sería como tener una web. Tener una web no sirve para nada si la gente no la conoce. Eso tienes que tenerlo claro. Pero es la mejor arma porque, por una parte, lleva un mensaje basado en tu know-how, en tu conocimiento de los productos, servicios de tu empresa o de algo que quieres trasladar a tu público objetivo de una forma directa, con un mensaje que puede influenciar su decisión de compra, porque realmente es así. Y además interviene una parte fundamental que es SEO, que eso permite que se posicione. El problema es que a día de hoy la gran mayoría de la gente, de los bloggers que escriben artículos, no tienen en cuenta ese aspecto SEO. ¿Y qué significa? Que si no hay SEO, si no hay posicionamiento, si no hay palabras clave dentro de nuestro blog, es imposible que se posicione. Podemos escribir el mejor artículo del mundo. Yo sé quién es mi público objetivo, sé cuál es su necesidad, escribo un artículo porque sé que en cuanto lea le va a encantar. Y es cierto, lo lees y es cierto. Pero, amigo, yo lo siento mucho, pero si ese artículo Google no te lo posiciona en la primera página, jamás nadie va a llegar a encontrarlo. Y este es el mayor problema que tienen muchos bloggers y que hay muchas empresas. También vemos habitualmente muchos clientes que nos dicen que ya están escribiendo un blog. Y lo revisamos y al final, sí, hemos llegado a encontrar alguno que tiene hasta 150 artículos en los últimos 2 años. Es un volumen de contenidos alto, uno por semana de media, ¿de acuerdo? Pero vas a analizar palabras clave y el posicionamiento que tienen y realmente ninguno de esos artículos está posicionado. ¿Qué significa? Que desgraciadamente están perdiendo el tiempo. A día de hoy, yo lo siento mucho, pero por muy buenos que seamos escribiendo artículos de contenido para nuestro usuario, si no implementa una buena parte de SEO, en aquellos sitios donde Google nos indica que tiene que estar, o no sirve para nada. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando escribimos un artículo para un blog, jugamos contra 2 contendientes, intervienen 2 agentes en ese artículo. Por una parte, el SEO. El SEO nos va a permitir que el usuario nos encuentre cuando haga una búsqueda sobre esa temática en Google. Pero al final, el que lo lee es él. Es decir, si no está posicionamiento, nunca llega a la primera página, con lo cual nadie lo leerá. Pero luego tenemos que tener en cuenta que una vez que esté posicionado en la primera página, alguien lo va a leer y le tiene que enganchar. Y aquí el segundo agente es el usuario. Google te posiciona, pero el que te lee, y si llega a ser el caso, el que te compra, es el usuario. Con lo cual juegas contra 2 agentes. Siempre el más importante es la persona. Eso tienes que tenerlo claro. Pero también tienes que tener claro que sin posicionamiento, lo siento, no las marco yo las normas, las marca Google, pero sin posicionamiento nadie te va a encontrar. Por mucho que trabajes, por muchos más que hagas, será mínimo el resultado que puedas conseguir. Por eso, yo en este vídeo, igual que en todo este post que lo acompaña, quiero enseñarte cómo se puede posicionar un artículo de un blog en menos de una semana. Y sé que se puede hacer porque nosotros lo estamos consiguiendo, tanto con nuestra web como con la web de algunos clientes que ya tienen autoridad alta porque le estamos haciendo un buen posicionamiento. Trabajar de esta forma los contenidos ayuda, primero, a generar muchísimo más tráfico, a lograr un posicionamiento, imagen de marca muchísimo más potente y, por supuesto, a posicionar muchas más palabras clave. El blog lo que permite es, además de todas las ventajas que tiene, posicionar muchas más palabras clave que una página normal, una página comercial, vamos a decirle, vamos a llamarlo.
¿Por qué? Porque al ser más extenso, al tratar muchos contenidos, podemos dar muchas palabras clave, muchas más variables SEO, mucho más naturales, con lo cual el volumen de palabras clave que se posiciona puede ser enormes. Nosotros en nuestra web, luego lo verás en la segunda parte de este vídeo, donde te demuestro, donde te enseño cómo encontrar las mejores palabras clave, el proceso concreto para hacerlo. Verás cómo tenemos artículos que tienen posicionadas 1100 palabras clave, otros 600, otros 800. ¿Te imaginas el tráfico que te puede aportar un artículo que tenga 500 palabras clave posicionadas? Es una barbaridad. De esta forma, lo que vas a conseguir es ser más visible. Y si eres más visible con tu blog, tienes que tener en cuenta que al estar el blog siempre metido dentro de tu página web, si el usuario dice, wow, qué artículo tan bueno, es verdad, lo necesito, lo quiero, lo compro, ya está en tu sitio web. En la parte superior del menú de navegación va a ver lo que haces, va a ver las páginas que tienes, va a ver el producto del que estás hablando, eso es una tienda online. Y le costará muy poco mediante los enlaces que hayas puesto en el artículo o yendo a la sección correspondiente de ese menú de navegación, ir a la página correspondiente y contactar contigo, comprarte. El contenido atrae clientes. Puedo asegurártelo porque a nosotros nos funciona muy bien. ¿De acuerdo? Así que quiero enseñarte, insisto, cómo conseguir posicionar un artículo en menos de una semana. Y para ello voy a hablarte de unos, si no me equivoco, son 6 pasos concretos que tienes que trabajar y que son fundamentales. Puede haber muchos más, evidentemente. Evidentemente, cuantos más hagas, más posicionamiento generas para tu artículo. Pero hay 6 concretos que son fundamentales. Perdón, y que tienes que empezar a trabajar desde ya. ¿De acuerdo? Empezamos por el primero. El primero es siempre la parte SEO. Durante muchos años trabajamos los artículos identificando cuáles eran las necesidades de nuestro usuario y a partir de ahí escribiendo el artículo. Qué bonito, qué bien, cómo funciona. Pero el problema ha sido que el creciente volumen de competencia que todos tenemos en Internet ha hecho que esto sea ya prácticamente imposible. Si para cualquier cosa que busquemos, el volumen de resultados que nos da Google es de millones. Entonces, es imposible. Hay una puja tremenda que va a ir generada por el posicionamiento, por ese algoritmo de posicionamiento de Google, en el cual las primeras posiciones están ocupadas por los que tienen las mejores puntuaciones, vamos a llamarlas así, puntuaciones SEO. Entonces, lo que tienes que hacer es llegar a tener esas mejores puntuaciones SEO. Y la primera viene otorgada por las palabras clave. Es decir, las palabras clave son términos que se refieren, por una parte, a aquello que nosotros hacemos, si hablamos de un artículo, aquello de lo que hablamos en el artículo, pero por otra parte, tiene que ver reflejado aquello que busca el usuario relacionado con los artículos. Es decir, si nosotros trabajamos una expresión que el usuario no busca nunca, nunca nos va a encontrar, porque nunca chocará, cada uno iremos por nuestro lado. Necesitamos que lo que yo hago sea lo que busca el usuario. Y para eso necesitamos trabajar con herramientas concretas, porque Google nos da esta información. Google siempre nos va a dar información sobre cuáles son las búsquedas de los usuarios. Hay muchas herramientas gratuitas y de pago que nos dan esta información. Simplemente es acceder a esos listados sobre lo que te interesa y buscarlo. Y a partir de ahí, trabajar sobre esas expresiones que ya sabemos que busca. Con lo cual, ahí estaremos trabajando ese posicionamiento. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo trabajar las palabras clave? Mi norma número 1, y esto es lo que aplicamos con nuestra agencia y con nuestros clientes, es trabajar herramientas SEO profesionales. Un análisis profundo de competencia para cada artículo, un análisis detallado de palabras clave y relacionadas, y a partir de ahí empezar a ponerlas en los principales puntos que marca Google para el posicionamiento, que no son excesivos, pero tenemos que trabajarlos bien. Te menciono alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos la URL. Si bien es cierto que la URL ha ido perdiendo peso a nivel de posicionamiento en los últimos años, la URL es fundamental, porque es lo primero que vemos las personas, porque tiene que estar bien indexada, tiene que ser URLs amigables y porque realmente es un texto muy corto que las personas solemos recordar. Entonces, es conveniente que la URL sea corta, sea específica e incorpore la palabra clave. Y se vea guiones, ojo, que sean guiones siempre medios, nunca guiones bajos. ¿De acuerdo? Bien, segundo. Lo segundo es el título de la página. Y el título de la página es lo que aparece en la pestaña superior del navegador, es decir, la etiqueta title. Esta etiqueta title es crítica para el posicionamiento, es fundamental, es uno de los puntos más importantes, por no decir el que más. Porque es, por una parte, cuando tú haces una búsqueda, es lo primero que te aparece en cada cajita, en cada snippet de resultados en color azul, es el título que tú le pones a esa página, pero por otra parte es lo segundo que escanea Google y es lo que le dice de qué va el resto de contenido que hay abajo. Con lo cual, Google empieza por ese título a jerarquizar y a interpretar contenidos con su inteligencia artificial y a jerarquizar las palabras clave en función de lo que tú pones.
Por eso la principal palabra clave tiene que estar metida ahí en ese título, ¿vale? Porque todo lo que va a ir debajo en ese contenido va a ir relacionado con esa principal palabra clave. Todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Muy importante, menos de 63 espacios, caracteres incluidos. Y ahí tendrás un título que te permitirá trabajar perfectamente todo el posicionamiento. Ya tendrás avanzado el punto 1. Segundo, vamos con lo que se llama el H1. El H1 es también el contenido, el título del artículo. Es decir, ese título que pones donde, por una parte, tiene que incorporar la principal palabra clave que vas a poner en ese artículo, por lo menos, ¿vale? Si cuando cojas práctica podrás ir metiendo muchas más. Pero también un gancho para el usuario. Volvemos a lo que te decía antes. El que compra es el usuario. Es decir, si tu lector, tu potencial cliente, cuando lee tu artículo, no hay algo que le hace tilín, no un feedback para entrar a hacer clic y leerlo, nunca lo va a leer, con lo cual no tendrá posicionamiento. Al cabo del tiempo no lo leerá nadie. Tienes que hacer que, además de incluir una palabra clave, tenga un gancho para el usuario. Ahí tendrás que aprender cómo crear títulos originales que te permitan conseguir resultados, que te permitan conseguir clics. ¿De acuerdo? Siguiente punto. El siguiente punto son las etiquetas de cabecera. También podríamos llamarlos los subtítulos. Es mucho más fácil que lo entiendas así. En textos que son quizás más amplios, por ejemplo, nosotros escribimos por encima de 2000 palabras, es muy importante estructurar la información, porque si no, 2000 palabras el usuario se puede perder. ¿De acuerdo? Esto significa que hay que estructurar la información. Títulos, subtítulos, apartados, negritas, con lo cual estos títulos se llaman etiquetas de cabecera. Ya sabes que, por ejemplo, en WordPress se llaman título 1, título 2, título 3. Estos subtítulos o etiquetas de cabecera lo que hacen es marcar la jerarquía de toda la estructura de ese contenido. Y es muy importante igualmente que pongas palabras clave en cada una de estas etiquetas de cabecera o subtítulos. No pongas nunca la misma en todas, ve variando. Si tú has hecho un listado de 10 palabras clave, intenta que cada título o subtítulo incorpore o una distinta o, si no puedes, una variable. Por ejemplo, si en el apartado 1, en este artículo puedes leer, si en el título 1 pongo cómo posicionar mi post, ¿vale? Cómo posicionar mis posts, en el segundo puedo poner cómo posicionar mi blog o cómo posicionar mis artículos o cómo hacer SEO de contenidos. ¿Lo ves? Al final son casi sinónimos, pero son palabras clave distintas, por lo cual vas a ir ampliando el número de palabras clave que es posible que Google te indexe y vaya posicionando. Esto necesita sobre todo que cojas mucha práctica, que vayas haciendo artículos y vayas midiendo resultados con herramientas específicas, veas cómo te va posicionando. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Podríamos hablar de que en todo el contenido, a lo largo de todo el texto, tienes que ir repartiendo esas palabras clave en los sitios que tú consideres, quizás el primer párrafo es uno de los más importantes, pero repartiendo las palabras clave de forma natural, muy natural, ¿vale? Sin repetir 14 veces la misma, eso ya no funciona, por todo el texto. Y ahí tienes que meter palabras clave normales, palabras clave que no sean SEO, variables, palabras exactas, de coincidencia amplia, es decir, todo tipo de expresiones, por supuesto sinónimos muy importantes, que hagan que tu texto sea rico en palabras clave, pero a la vez haga que cuando el usuario lo lea no detecte que hay esa repetición incansable de la misma palabra clave. Eso ya sí funciona, pero te posicionará esa palabra clave. Eso no significa nada. Si quieres posicionar cientos o miles, necesitas trabajar muchas palabras clave, muy naturales, muy distintas, muchos sinónimos. Y ahí es donde empezarás a conseguir resultados. Y para esto, insisto, necesitas herramientas SEO profesionales. Tienes el planificador de palabras clave de Google, que es gratuito. A nosotros personalmente, pues nos gusta mucho más SEMrush. Luego, insisto, la segunda parte de este vídeo es una guía de cómo encontrar las mejores palabras clave, una a una, vas a verlo, con esta herramienta, con SEMrush. Es de pago, pero realmente merece la pena si te dedicas a esto, si tu estrategia funciona en este sentido, que la utilices, porque el resultado que vas a notar va a ser brutal. ¿De acuerdo? Bien, segundo punto que vas a necesitar para posicionar tus posts en menos de una semana. Vamos a necesitar crear un storytelling adecuado. El storytelling es la historia que siempre contamos al usuario, que a día de hoy casi que es mejor llamarla SEO copywriting. Es decir, el SEO copywriting lo que nos permite hacer es contar ese storytelling de principio a fin. Tienes que tener en cuenta que la historia hay que contarla de una forma coherente de principio a fin, hilando bien los párrafos, ¿de acuerdo? Poniendo esos nexos de unión entre uno y otro, sin saltar ideas, sin hacer que el usuario se pierda. Tiene que seguir un hilo de lo más genérico a lo más específico, como si fuera un embudo.
¿vale? Pero ese SEO copywriting lo que nos va a permitir es escribir un mensaje de una forma muy sutil, ¿vale? Pero que a la vez sea muy persuasiva. ¿Cómo conseguimos esto? Pues necesitas, por una parte, saber qué es lo que vendes, eso ya lo sabes, tienes que ser experto en lo que haces realmente, en todo lo que haces, ¿vale? Si quieres vender producto X, tienes que conocer producto X como si lo hubieras hecho tú. Y luego, a saber los valores, los beneficios que aporta tu potencial cliente. De esta forma lo escribes a la inversa, es decir, escribes hablando como si conocieras las necesidades de tu usuario y los beneficios que le va a aportar tu producto. Con lo cual, no hablas en ningún momento de vender tu producto. Hablas de beneficios, ventajas y de cómo cubrir sus necesidades. Pero utilizando recursos como urgencia, como ejemplos, como hablar siempre en positivo. Son muchas las técnicas de SEO copywriting que puedes encontrar. Te animo a buscarlas por internet y que realmente va a hacer que tus textos, dentro de que sean muy sutiles, sean muy persuasivos. Que la gente cuando acabe de leerla diga, wow, es que lo necesito. ¿Dónde lo puedo conseguir? Espera, que como estás leyendo mi artículo, yo te ofrezco este producto. Ahí tienes la solución. Esto de nuevo requiere mucha práctica. Es ensayo-error, no queda otra. Es ponernos a escribir artículos y ver cómo están funcionando. A nivel de SEO, a nivel de tráfico, a nivel de visitas, a nivel de muchas otras acciones que tienes que tener muy en cuenta. ¿Vale? Tercer punto. Es muy importante empezar a trabajar lo que se llaman vídeos y el aspecto multimedia. ¿Por qué? Porque el vídeo es un elemento que cada día atrae más gente. Las imágenes valen más que 1000 palabras, pero realmente es que un vídeo vale más que 1000 imágenes. Es que una imagen puede ser estática, un vídeo te cuenta cosas. Si además tienes vídeos, vas poniéndolos en todos tus artículos, no es para que sean excesivamente largos, pero que sean buenos. Vas a incrementar una métrica muy importante para el posicionamiento, que es la duración media de la visita, un factor que tiene muy en cuenta Google para cualificar los sitios web y si realmente gustan o no gustan a la gente. Esto significa que si aumentas esta métrica, va a subir tu posicionamiento una visita más, con lo cual tienes un punto mucho más a favor para conseguir posicionar tus posts, los posts de tu blog, en menos de una semana. Insisto, objetivo una semana. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Hay que trabajar por ello. ¿De acuerdo? Siguiente punto, los enlaces. Y aquí tenemos dos tipos de enlaces. El primero que vemos en este punto son lo que se llaman enlaces internos. Es decir, los enlaces internos son los que yo pongo en una palabra o una frase dentro de un artículo y lleva a una página o a otro artículo de mi propio sitio web, de mi propia web. ¿Qué es lo que permite esto? Esto lo que permite es mejorar la experiencia de cliente, la experiencia de usuario, porque tú estás ampliando la información sobre la que has hecho ese enlace con otro artículo o una página que amplifica el valor, la información sobre aquello que estás hablando. Cuando llega al final del artículo, por ejemplo, un recurso que suele utilizar mucho, artículos relacionados, llevarse a los usuarios a otros artículos relacionados con esa materia. Hay muchos tipos de artículos internos. Realizar un buen enlazado interno, también llamado interlinking, lo que te va a permitir es posicionar muy bien aquellas páginas de destino, que son tus páginas comerciales, que son las que te interesa posicionar adecuadamente. Pero también redirigir más tráfico a determinadas páginas que son más difíciles de posicionar con artículos que quizás, como hacemos en nuestro caso, sean más comerciales y necesiten un artículo con miles de visitas de tráfico que lo impulse. Ahí hay muchas estrategias que trabajar, pero realmente quédate con que necesitas trabajar el interlinking, es decir, enlazar todos los artículos que vas escribiendo de unos a otros, ampliando información con aquellos que están relacionados y, por supuesto, con aquellas páginas comerciales en las cuales estás quizás ofreciendo, quizás hablando de un producto o servicio que le puede interesar al que lee ese artículo. Por otra parte, el otro tipo de enlaces que tenemos, que es el siguiente punto, es lo que se llaman los backlinks, también llamado link building. Importantísimo. Esto es un factor crucial. A día de hoy hay una métrica que se llama la autoridad del dominio, el DA, una métrica creada por una empresa que se llama Moz, que hasta cierto punto, no es la única porque hay más métricas, ¿vale? Es un poquito la sucesora, podríamos decir, de lo que antiguamente era el PageRank. Esta métrica lo que hace es evaluar el nivel de posicionamiento y de relevancia que tienen las empresas en función del número de enlaces que apuntan a ellas. Google entiende los enlaces como recomendaciones. Cuantos más enlaces tengas, más popular es tu web. ¿Qué significa? Que si esos enlaces vienen de webs donde tienen autoridad SEO muy alta, va a haber una transferencia de posicionamiento y tu web va a subir. Esto es uno de los puntos que más trabajamos las agencias de marketing online, las que trabajamos el SEO. Es decir, una captación constante y continuada todos los meses de enlaces entrantes que hacen que la autoridad del dominio suba. Si la autoridad del dominio sube,
toda la visibilidad de la página basada principalmente en las palabras clave va a subir. Con lo cual generas mucho más inputs y hay muchísimas más formas por las que te pueden llegar a encontrar los usuarios. Y eso significa más visibilidad y más potencia a clientes. En nuestra empresa, por ejemplo, tenemos un 39 ya de autoridad del dominio, bastante, unas 7.500 palabras clave posicionadas en Google, y esto está haciendo que el 90% de todos nuestros clientes estén entrando exclusivamente a partir de la web. Llegan ellos. Prácticamente hacemos una mínima parte de acción comercial, por otra parte, por otros lados, ¿vale? Que ya no son Internet, pero realmente es una maravilla porque al final todo te llega. ¿Por qué? Porque tienes contenidos, porque tienes páginas bien posicionadas de tus productos o servicios. De la misma forma que el link building funciona para posicionar una web, para tus blogs es fantástico. Si tú escribes un artículo y cada vez que lo escribes, cada día que lo publicas, le metes una serie de enlaces de determinadas páginas que ya sepas que son buenas donde puedes meterlo, vas a conseguir que ese artículo tenga un subidón. Si tiene un subidón, es mucho más fácil que se pueda posicionar antes y con lo cual tendrá muchas más visitas y estará posicionando muchas más palabras clave. Estaremos en condiciones de empezar a posicionar artículos en menos de una semana. Tenlo claro, el link building es fundamental. No vas a estar en primera página de resultados nunca si no tienes un buen número de enlaces que apunten a tu web. Desgraciadamente es así. Insisto, no es porque lo diga yo o no es porque lo diga Google. El mayor problema es el elevado volumen de competencia que todos tenemos en Internet. Eso es lo que tiene la culpa de todo, por decirlo así. Si no hubiera tanta competencia, sería mucho más fácil estar arriba. Pero como hay mucho, Google evalúa a los mejores. Si no estás en los 10 primeros resultados, es como si no existieras. Tanto para tus posts de tu blog como para tus páginas comerciales. Tienes que tenerlo muy en cuenta porque es fundamental, ¿vale? Y último punto. Al igual que si hacemos una web y la dejamos ahí, no podemos esperar que tengamos clientes, eso es imposible. Pasa lo mismo con los artículos. Si queremos un artículo fantástico, muy bien posicionado al SEO, con un storytelling fantástico y lo dejamos ahí, no lo va a leer nadie. ¿Qué significa? Que tenemos que empezar a darle vida, darle difusión. Y ahí juegan un papel muy importante las redes sociales, todas en función de tu sector, de lo que sepas trabajar las redes sociales y del énfasis que le quieras dar a cada una, la difusión que hagamos por esas redes, más luego, por supuesto, el mailing. Es muy importante que empieces a conseguir poco a poco una lista de difusión de suscriptores buena, adecuada, a las cuales les puedas mandar todos tus posts y cuando lo lean vayan aumentando ese tráfico. Porque esos suscriptores, si realmente ven que escribes sobre una línea argumental que a ellos les interesa, llega un momento en que se convierten en potenciales clientes y si gestionas bien ese leads, acaban siendo clientes. Ese es el objetivo de estar en Internet. No lo perdamos de vista. Vender. Posicionar un post en primera página en menos de una semana es un objetivo para conseguir, es una meta, perdón, para conseguir el objetivo final, que es llegar a conseguir ventas y nuevos clientes. Ese es el objetivo. Pero en este caso, este vídeo es cómo posicionar artículos para el blog. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 6 puntos principales que nosotros trabajamos. Quizás para algún cliente, algún punto concreto, algún artículo podemos hacer más, pero estos son los principales. ¿De acuerdo? 6 puntos. Palabras clave, técnicas de SEO copywriting, vídeos para tus artículos, enlaces internos, link building o enlaces o backlinks o enlaces externos y una buena difusión de todos tus artículos. Con esto te aseguro que puedes llegar a tener muy buenos resultados si los haces todas las semanas. Nosotros escribimos un artículo a la semana, todos los lunes, de 2.000 palabras para arriba y los resultados, ya te digo, son excepcionales. Así que funciona. Y ahora no quiero despedirme de ti, no quiero irme sin dejarte la segunda parte de este vídeo, donde quiero mostrarte cómo encontrar las mejores palabras clave para tus artículos. Voy a utilizar SEMrush para que veas cómo se utiliza y voy a enseñarte la metodología que seguimos para que veas cómo se identifican unas buenas palabras clave y cómo se trabajan. Así que no te vayas, que enseguida vengo con el vídeo. Bien, pues ya estoy aquí. Vamos a ver en esta parte del vídeo cómo lograr que nuestro post se posicione en Google y, si es posible, en menos de una semana. Y para ello, como ya os he insistido mucho, la parte fundamental es el SEO. Y el SEO para blogs, en este caso, viene dado por un elemento fundamental que son las palabras clave. Es decir, aquellos términos que tienen relación con lo que nosotros queremos comunicar en este artículo, comunicar o vender, y que también son, por otra parte, términos que busca el usuario. Es decir, no podemos intentar posicionar términos que el usuario nunca va a buscar, porque entonces no nos encontrará. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues para ello necesitamos trabajar con herramientas SEO profesionales, es decir, herramientas específicas que nos permitan encontrar las palabras clave más adecuadas. Hay muchísimas, planificador de palabras clave, Sixtrick, Keyword.io, pero a nosotros una de las que más nos gusta
SEMrush. Es una herramienta con la cual trabajamos habitualmente, que tenemos en la agencia, porque además nos permite analizar la competencia a un nivel muy potente, ¿de acuerdo? Con lo cual, el primer paso que nosotros solemos hacer cuando queremos posicionar el artículo no es empezar a buscar listados de palabras, que también se puede hacer y de hecho lo vamos a hacer luego, sino que me gusta empezar por ver qué está haciendo mi competencia, es decir, empezar a ver qué hacen los que ya están bien posicionados, porque son nuestra mejor guía, ¿vale? Con lo cual, saco una nueva ventana de incógnito y voy a buscar aquello que quiero poner, es decir, cómo posicionar un post, que es al final lo que quiero hacer con este artículo, ¿de acuerdo? Aquí ya veis que esto es una página de resultados. Voy a sacar, pues para hacer un ejemplo rápido, para que lo veáis, 3 páginas, ¿de acuerdo? Y sobre esta saco SEMrush, que es, como os decía, la herramienta con la que trabajamos. Bien. Perfecto. A ver, en algo me he colado. Va, ya estamos dentro. Como os decía, el primer punto que voy a hacer, con independencia de los que haga posteriormente, es ver qué está haciendo mi competencia. Yo he sacado estos 3 artículos que responden en primera posición, es decir, están muy bien posicionados para la expresión cómo posicionar un post, que es el título de este artículo. ¿Qué hacemos pues? Cojo la URL propia de este artículo, me la llevo a SEMrush, ¿vale? Y esto me da las palabras clave que tiene posicionadas este artículo. Esta es una opción muy buena, porque si estamos partiendo de que mi competencia es una buena guía, porque evidentemente ya tiene palabras clave posicionadas y hemos visto que este artículo está posicionado en Google, no hay mejor guía que mi competencia en este caso, con lo cual vamos a aprovecharlo. Vemos que este artículo tiene posicionadas 36 palabras clave. ¿Qué es lo que hago? Me las exporto. Vamos a exportarlas a un Excel, ¿vale? Y me lo voy a guardar en esta carpeta que he creado aquí. Vale. Vamos al segundo artículo y hago exactamente lo mismo. Cojo la URL, me la llevo al buscador y me salen en este caso las palabras clave que tiene posicionadas esta web para este artículo. De nuevo, las cojo y me las exporto a la misma carpeta. Y hago lo mismo con el tercero. ¿Vale? Lo hacemos rápidamente. Esto lo normal es, si quieres hacer una buena investigación, yo por lo menos saco los 10 primeros resultados, es decir, te puedes juntar con un listado amplio. ¿Por qué? Porque necesitas realmente tener muchas variables y muchas posibilidades, ¿vale? Lo dejamos aquí. Y me voy a esa carpeta que he creado. En esta carpeta veréis que tengo 3 Excels con las palabras clave de mi competencia, ¿vale? ¿Qué hago? Me voy a crear uno que será el definitivo y lo voy a llamar palabras clave. Palabras clave post. Y lo guardo en esta carpeta donde están los demás. ¿Vale? Bien. Ya lo tengo. Todo en Excel. ¿De acuerdo? Veis que sí se ha creado. Voy a empezar a abrir estos artículos. Al final esto es un Excel, es un manejo básico. ¿Vale? Vemos que la información que nos hemos descargado nos permite ver toda esta información en columnas. ¿Vale? Con lo cual yo lo que hago es copiarlas. Me las llevo a este que he creado yo. Vamos a poner la parte superior en otro colorito para que lo veáis mucho mejor. Lo hacemos más grande, lo ponemos en negrita y le damos centrar. Vale, perfecto. Aquí están las de 1. Cierro este y me voy a las del siguiente, perdón, a las del siguiente. Lo mismo, cojo las palabras clave, en este caso las que tenga este, y las copio al final de donde estaba el anterior. Ya tengo 2. Vamos al último. Vamos al último. Cojo las palabras clave. ¿Vale? Y de nuevo las pongo en el genérico donde estoy almacenándolas todas. ¿Vale? Bien, en este momento ya tengo todas las palabras perfectamente trabajadas. Lo primero que hago, bueno, pues me puede interesar quitarme algún campo. Yo, en este caso, para hacer artículos, hay algunos que no contemplo. Por ejemplo, todos estos artículos, estos campos, perdón, estas columnas me sobran, no las necesito. Quizás la URL os pueda servir, yo también la quito. De momento, inicialmente no me sirve y me quedo simplemente con esto.
la palabra clave, el volumen de búsqueda y el volumen de competencia, que sí que son dos aspectos que me pueden funcionar muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que hago ahora? Pues evidentemente, como estas palabras clave pueden estar repetidas, vamos a hacer un pequeño filtro y vamos a quitar duplicados. En este caso me he encontrado 25 duplicados, ¿vale? A continuación, ¿qué es lo que hago? Lo ordeno alfabéticamente. Y a partir de aquí no nos queda otra, y esto es un trabajo manual y aburrido, ¿vale? Empezar a quitar palabras clave, es decir, hacer una búsqueda manual. Daros cuenta que en este caso, para estos tres, que ha sido uno muy rápido, yo me he quedado con estos, ¿de acuerdo? Y estos realmente me traen una serie de palabras clave que no me sirven. Por ejemplo, esta sí que me serviría, ¿vale? Vamos a marcarla para que la veáis. Esta me serviría. Estas, por ejemplo, me servirían. Es decir, tengo que empezar a hacer un filtro manual de todas las palabras que tengo aquí, ¿vale? Para que al final me queden expresiones que realmente sean aquellas que sí que voy a utilizar en función de lo que voy a hablar en el post, pero también de la idea que yo tengo de hablar. No tengo que hablar lo mismo que ha hecho esta gente, ¿de acuerdo? Por muy buenos que sean, mi perspectiva, mi punto de opinión es distinto, con lo cual tengo que adecuar las palabras clave a aquello concreto de lo que quiero hablar, ¿vale? Aquí ya tendríamos un primer acercamiento a las mejores palabras clave. Ahora es donde realmente deberemos empezar a buscar además los listados de palabras clave. Es decir, a mí se me puede ocurrir un montón de opciones, es decir, posicionar un post y aquí me empezarán a salir listados y listados y listados. ¿Lo veis? Cómo escribir un post que posicione, etcétera, ¿vale? Posicionar un blog, tenéis que empezar a pensar en 360 grados, es decir, no solo aquello de lo que vas a posicionar blog, no sé por qué no sale, ¿vale? Aquí ya me empiezan a salir más. A ver, escribir contenidos, os saldrán muchas cosas que a veces tendréis mucha información y otras que iréis pensando y no sale nada, ¿vale? Más que podríamos tener artículos SEO, por ejemplo. Veis que aquí os empieza a salir información, ¿lo veis? O cómo posicionar mi web o mi blog, ¿lo veis? Y me empiezan a salir listados y listados de información. Aquí es donde lo mismo, vais al informe, descargáis las palabras clave y las añadiríais. Vamos a tener muchísimas palabras clave, es decir, para un artículo no debemos quedarnos con muchas porque nuestra cabeza no da para más. Al final hay un número limitado de palabras clave que podemos guardar, pero sí que el filtro inicial, cuanto mayor sea, mejor, porque a partir de ahí tendremos que hacer nuestro filtro manual y ya quedarnos con las que queramos, ¿vale? Si nos vamos a un listado final, ¿vale?, de las palabras que yo he elegido para este artículo, bueno, pues aquí ya las tengo preparadas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un listado final donde me he quedado con 43 palabras clave. Ojo, 43 palabras clave sobre las cuales luego hago mis variables específicas. Es decir, si yo aquí tengo, por ejemplo, cómo escribir para SEO, yo aquí puedo tener variables que se me van ocurriendo sobre la marcha. Cómo escribir para SEO para tu blog, cómo escribir artículos SEO para mi blog, cómo posicionar a partir de escribir SEO. Es decir, vas juntando, ¿vale? No palabras clave tan exactas, sino palabras clave, que incorporan expresiones por medio, que también Google las tiene en cuenta. De tal forma que al final, yo lo que me quedo, ¿vale?, las que me van a interesar son estas. Este es el listado que yo siempre me pongo para empezar. Ya me quedo las principales, las que veo que van a interesar para aquello que yo voy a hacer. Y yo lo que siempre hago, ¿de acuerdo?, aprovechando que tengo un monitor grande, pues es ponérmelas aquí. Me las pongo, ¿vale? Esta URL ahora os contaré lo que es. Yo me las pongo ahí para ir escribiendo y me abro un Word. Como tengo una pantalla grande, que ya os digo, lo tengo así. Y entonces aquí empiezo a escribir, pues cómo posicionar un blog. Empezamos a escribir el artículo. Tenemos las palabras clave en esta parte derecha, más todas las que se me vayan ocurriendo relacionadas, porque son muy buenas, son palabras clave muy naturales, y mientras escribo voy mirándolas, con lo cual me ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Esta metodología lo que me va a permitir es trabajar y hacer un contenido, ¿vale?, con muchas palabras clave. Al final, este contenido que estamos viendo ahora, ¿vale?, cómo prepararlo,
Ya veis que está escrito, que este vídeo es parte de este documento. Cuando nosotros lo escribimos, era así. Cuando lo escribí en su día, yo mientras iba escribiendo tenía el post aquí. Este es el texto en bruto antes de pasarlo a la web. Y veis que al final pues es exactamente lo mismo. He creado una estructura, he creado un storytelling sobre el cual voy generando todo el contenido y voy adaptándolo al posicionamiento, y de esta forma es como vamos a conseguir que nuestro artículo incorpore palabras clave SEO muy naturales, porque recordad, estos son palabras clave tal cual, pero tenemos que incluir muchas variables, ¿vale? Muchísimas, para hacer que esto sea muy natural. Es decir, que cuando el usuario lea esto, no se dé cuenta de que hay expresiones ni de que estamos repitiendo palabras clave que él ni sabe lo que es. Simplemente lo ha encontrado y quiere leerlo, ¿vale? Pero fijaros como en el título, cómo posicionar en post, salir en Google, el top 10, todos son palabras clave. En este título, posicionar un post en Google, ya veis que es distinta. Técnicas SEO, técnicas SEO, posicionar tu blog en el top 10 de Google, SEO para blog, palabras clave, técnicas SEO, copywriting, ¿de acuerdo? Todo esto son palabras clave. Mejorar tus contenidos SEO, contenidos SEO, ¿lo veis? Interlinking, difusión de los contenidos, backlinks, posicionar tu blog en los buscadores, ¿lo veis? No estamos repitiendo la misma expresión, sino que estamos cogiendo variables de todas las palabras clave que hemos trabajado y las vamos metiendo, con lo cual hacemos un texto muy rico en palabras clave que se va a posicionar muy rápido. La idea es, como os decía en el artículo, que se posicione en menos de una semana, pero de una forma que al tener tantas variables, el usuario cuando lee no ve que estamos repitiendo 40 veces la misma palabra como hacen muchos bloggers aún, ¿de acuerdo? Es una técnica ya muy antigua que ya no se utiliza para nada. Necesitamos algo con mucha naturalidad. ¿Por qué? Por el resultado lo veremos ahora mismo, es muy bueno, conseguimos posicionar ese artículo muy rápidamente, ¿vale? Bien, ya tenemos las palabras clave. Lo que necesitamos ahora es ver dónde tenemos que poner esas palabras clave, y para eso lo que voy a hacer es sacar pues este artículo de ejemplo para que veáis dónde hay que posicionar las palabras clave. Bien, no sé si lo tendré, pero voy a buscarlo. Nosotros guardamos todas las búsquedas que hacemos, y entonces, a ver si lo tengo por aquí, pues me parece que no. Bueno, pues no lo tenemos, da igual. Al final, lo que quería mostraros era el listado de palabras clave que utilizamos para este artículo en concreto, pero lo debemos haber perdido o borrado, ¿vale? En cualquier caso, fijaros, cuando yo trabajo las palabras clave, hay una serie de sitios donde tengo que ponerlas sí o sí. Son los sitios que más van a incidir en que Google me posicione, y son fundamentales, porque si no trabajamos sobre ello, Google nunca nos va a posicionar en la primera posición, en el top 10, esos artículos que estamos escribiendo. Y es justo lo contrario. Queremos aparecer bien y muy rápido, y cuanto más arriba mejor, ¿vale? Entonces, puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la URL. En la URL siempre tiene que aparecer la palabra clave principal. Pues, por ejemplo, programas de edición de vídeo es palabra clave, ¿de acuerdo? Con todas sus variables, etcétera. Con lo cual ya aparece aquí. Importantísimo. Segundo, el punto más importante. El punto más importante es el título. Pero no el título esto es el H1, esto es el título de contenido. Necesitamos trabajar sobre lo que se llama el title, ¿de acuerdo? El title es lo primero que lee Google de una página, me da igual que sea un artículo, una página comercial. Esto es lo segundo que lee después de la URL. Y esto es lo que le indica de qué va a ir todo lo que va debajo. Lo que más va a tender a posicionar es la expresión que encuentra aquí. Y esto le va a decir el nicho de palabras clave que va a haber debajo relacionadas con este contenido. Con lo cual, fijaros si es importante. Si nos ponemos encima, veréis que ahí está la palabra clave otra vez. Programas de edición de vídeo, luego gratis y de pago, ¿vale? Con lo cual, a Google ya le estoy indicando de qué va este artículo, y estoy posicionando tanto en la URL, que ya no tiene tanto valor como hace unos años, pero sí en el título, que cada día tiene más valor, de qué va el artículo, de qué va el contenido, y por supuesto también al usuario, ¿vale? Fijaros ahora, dos puntos principales. Tercero, el título del contenido. Esto es lo que se llama el H1, ¿de acuerdo? Siempre el título de un contenido, de una página, debe ser H1, que ya se pueden poner más. Con lo cual aquí podemos poner más. Importante, no tiene que ser el mismo título de aquí. En algunos artículos puede coincidir si no es muy largo, en otros no. Por ejemplo, fijaros en este artículo
9 tipos de contenidos en Facebook para generar más engagement y tráfico con tu web. Si yo me voy al título, no es tan largo. 9 tipos de contenidos en Facebook. Punto. Importante, en este título no podemos poner más de 63 caracteres, espacios incluidos. ¿De acuerdo? Hay que acortarlo. Precisamente por eso es muy fácil que este título no sea el mismo de aquí, porque no coincide en extensión. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos al H1. Este H1 que decíamos el título, aquí sí que ya nos podemos alargar. Tampoco es cuestión de que hagáis títulos muy largos, porque es para usuario, pero tienes algo muy concreto que llame la atención del usuario. Para construir un buen título que nos consiga resultados, necesitamos, por una parte, que aporte la palabra clave principal y, por otra parte, que tenga un gancho para el usuario. Si cumplimos esto, será mucho más fácil que nos posicione este artículo en Google, ¿vale? Segundo punto, al igual que hemos trabajado el SH1, que es el título, vamos a trabajar los demás H's, es decir, lo que se llaman las etiquetas de cabecera. En las etiquetas de cabecera lo que vamos a ver son diversos niveles de jerarquía a través de los cuales jerarquizamos esos títulos que nosotros vamos trabajando. Cuando creamos un artículo, lo normal es poner títulos, subtítulos para estructurar toda la información y que el usuario no se pierda. De tal forma que estos títulos van teniendo una jerarquía descendente. El título decíamos que siempre es un H1. Esto, por ejemplo, que es un primer título, es un H2. Esto es un H2. Pero en cuanto empiezo a meter subniveles, ¿vale? Esto es un H3, porque aquí estamos viendo ya otros, y esto es un H4, es decir, cada nivel más que bajamos, como el índice de un libro, punto, subtítulo, etcétera, o como unas bases, o como cuando tomamos apuntes en la universidad, es un H menor. Esto es muy importante, y sobre todo es muy importante poder poner las palabras clave en estas etiquetas de cabecera, porque le estamos indicando a Google en esta jerarquía qué tipos de palabras clave hay. Y definimos las palabras clave dentro de estas etiquetas de cabecera, porque le estamos dando jerarquía también a estas palabras clave, con lo cual aquí programas de edición de vídeo, ¿vale? Programas de edición de vídeo gratis, cómo crear vídeos online, es decir, diversas palabras clave. Si nos vamos a otro artículo, por ejemplo, vamos a ver en este que os ponía antes, fijaros como aquí tenemos objetivos en Facebook, ¿vale? Estrategias para publicar en Facebook, son palabras clave. Publicaciones en Facebook, ¿lo ves? Si esto que es un H3, tipo de contenido, palabra clave. Publicaciones para Facebook, antes era en, ahora es para. Branded content, ¿vale? Contenidos de marca para Facebook. ¿Lo veis? Publicaciones para Facebook, concursos en Facebook, es decir, son palabras clave que le van diciendo a Google de qué va el contenido todo el rato y van jerarquizando toda la información y permitiéndonos posicionar muchas palabras clave. Con lo cual, muy importante que sepáis, primero, identificar cuáles son las palabras clave, segundo, dónde situarlas, porque así el resultado será óptimo, conseguiréis posicionar vuestros resultados, ¿vale? Vuestros artículos. Tercer punto, ya hemos trabajado estas acciones. Las fotos en el alt deberían incorporar la palabra clave. Debemos trabajar esas palabras clave y repartirlas por todo el texto de una forma muy natural, muy sencilla, que no sean siempre las mismas, ¿vale? Apoyadas por las que vamos poniendo en estos títulos y subtítulos, y generar un contenido que realmente sea atractivo para el usuario, que le aporte valor, porque por mucho SEO que tenga, si no le aporta valor y no lo lee, no va a servir de nada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que combinar el posicionamiento con lo que se llama el storytelling, ¿vale? Y crear un buen copywriting SEO o SEO copywriting que nos permita influenciar las decisiones del usuario en función de lo que estamos leyendo. Esto es un artículo súper comercial a nivel de información, es muy informativo, ¿vale? Pero tenemos, por ejemplo, otros artículos que son ya mucho más comerciales porque nos interesa posicionarlos por productos específicos que tenemos, como este. Entonces, aquí nos interesa trabajar de otra forma. ¿De acuerdo? Ese SEO copywriting intentamos que influencie mucho más la decisión del usuario hacia el contenido que trabajamos para convencerle porque estamos ofreciendo, en este caso, un programa de formación en competencias digitales para directivos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tenéis que tener ese mix, ese saber cómo trabajar el know-how para combinar el SEO con el storytelling. Porque el SEO es fundamental porque si no el usuario no se encuentra, pero al final el que os compra es el usuario, no Google. Entonces, tenéis que trabajar para los dos. ¿Vale? Resultado final de todo esto es que si yo me voy ahora a analizar, por ejemplo, hago un rápido análisis de nuestra página web, vamos a ver,
¿vale? Veo las palabras clave orgánicas que tengo. Nosotros tenemos en este momento unas 7.500 palabras, 7.503 palabras claves posicionadas en Google, pero fijaros que si yo me voy a las páginas que nos da este SEMrush, nos permite ver las páginas que mejor posicionadas estén y por supuesto también las que más tráfico tienen y las que más palabras clave tienen posicionadas. Si yo voy a ver por orden la que más palabras clave tiene posicionadas, que son 1100, veo que es un artículo, concretamente el que os he puesto ahora. Este artículo está muy optimizado a posicionamiento, ¿vale? Y lo que nos permite es que haya posicionado 1100 palabras clave en este momento, que además podemos ver cuáles son. ¿De acuerdo? Es decir, vais a ver que estas palabras clave corresponden concretamente con estos términos o expresiones. Vamos a verlas. A ver que salga. ¿Vale? Conforme vayáis poniendo esto, irá apareciendo en Google este resultado. Es decir, si ponemos mejores formas de edición de vídeo gratis, sale este resultado primero. Si ponéis sobre software libre edición de vídeo, sale en la posición 3. Es decir, estas son todas las palabras que están rankeando sobre este artículo en la página. Este es el resultado final. Y esto solo lo conseguimos si trabajamos un buen SEO. Si hacemos una muy buena investigación de palabras clave, partiendo desde el punto de vista nuestro de la competencia, más luego los listados que podéis sacar, más luego todo el storytelling que queréis en el artículo, en el cual apliquéis esas palabras clave y esas variables SEO de una forma muy natural. Y por supuesto, si luego hacéis, como os digo en el artículo, hacéis link building, conseguís enlaces externos, un buen interlinking enlazado entre todos los artículos de vuestra web, en la cual también esté por supuesto, si hay una buena difusión en redes sociales y por mail, todo esto va a hacer que estos artículos se difundan mucho más. Conclusión, en menos de una semana es muy fácil que tengáis posicionado un artículo. ¿Por qué? Porque cumple todos los requisitos que manda Google, está bien hecho, hay visitas, interesa al usuario y como tal Google analiza todos esos datos y posiciona vuestro post. Objetivo cumplido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.